los seminarios, como un libro de guía, tomar apuntes. Pueden averiguar sobre él. Hay bastante allí. Jonathan Lewis, Misión Mundial, tomo uno y tomo dos. Bueno, en su libro él dice en una introducción interesante en cuanto a las escrituras y la misión, tomando el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Jonathan Lewis así: el mensaje de Juan 3:16 es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender, pero es tan profundo que aún los teólogos más sabios continuarán explorando sus implicaciones hasta el fin del mundo. Muchos de nosotros hemos experimentado individualmente la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, pero hemos empezado a comprender el amor del Padre hacia toda la humanidad. Ese punto, ¿no? Hemos entendido que el Padre verdaderamente ama a todo el mundo. En el cumplimiento de sus propósitos, Él creó al hombre, lo puso en un ambiente perfecto y se regocijó con él en un compañerismo piadoso. Sin embargo, el hombre eligió frustrar este compañerismo cuando se rebeló contra Dios, quien pudo haberlo destruido, pero conforme a su propósito divino, inició un plan para salvar a todos los descendientes de Adán que aceptaran su redención. Denominamos a este plan de Dios misión mundial. Interesante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan mundial de Dios? Es la salvación. Todas las razas, las etnias, la cultura. Amén. Hablando ahí de la voz de los mártires, lo pueden encontrar en YouTube. Esta es una guía de oración global. Yo tengo este material, donde allí hay cada país, de los países perseguidos. eh, entonces, hay lugares que son, dice, hostiles y restringidos. Diferencian entre los hostiles y restringidos. Los hostiles son donde el mismo gobierno es el que prohíbe, ¿sí? Y después hay una prohibición de predicar el evangelio. Eso se lo hace a escondida. Eh, es restringido cuando, bueno, el gobierno directamente no prohíbe, pero en forma general las personas, la religión, los mismos familiares son los que causan la persecución. Sí, eso se llama los países restringidos. Y esta es una guía. La Voz de los Mártires es un ministerio que trabaja desde hace muchísimos años, creo que más de 50 años, que es un ministerio de Estados Unidos que se encarga de enviar ayuda a estos países y ha creado mucho material hacia los países para nosotros, para poder saber que existen, ellos le llaman nuestra familia perseguida. Y solamente ellos piden que podamos orar, dice, que oremos por ellos. En algunos casos, eh, algunas congregaciones también envían algún tipo de ayuda. Algunos, por ejemplo, se alistan como misioneros. Si uno al enterarse que existe estas congregaciones en estos países, hay gente que siente el llamado. Muy bien. Por ejemplo, acá está, eh,
Afganistán, ¿sí? Este es un país donde se designa como restringida. ¿Alguien puede leer allí? Si me ayudan, ¿se puede ver la letra? Un chiquitito. Más o Con menos la, lo leo, pues. con la ayuda ya del Espíritu Santo que hablábamos. A ver, lo leo. A ver. Ya dice Afganistán, designación Para restringida. ver este. Dice descripción general. El Evangelio de Cristo llegó a Afganistán en el segundo siglo, pero no queda ningún edificio eclesiástico en la actualidad. La oposición cultural y religiosa al Evangelio también significa que los problemas de seguridad siguen siendo retos enormes en esta nación de Asia Central. Y tristemente la mayoría de los afganos nunca han escuchado del Evangelio, no conocen a un cristiano y han sido adoctrinados para seguir las enseñanzas de Mahoma sin cuestionarlas. El islamismo radical y la actividad política tribal violenta vuelven a la nación un lugar complicado y peligroso para que los cristianos practiquen su fe. Sin embargo, hay una unidad especial entre los cristianos que trabajan para difundir el Evangelio en Afganistán. Los nativos y las personas cercanas a la cultura, así como los externos, valientemente están tomando riesgos y utilizando cada oportunidad que tienen para ayudar a los creyentes a crecer en su fe y a conectarse con las iglesias de casas locales. Mientras que el crecimiento de la iglesia ha sido lento en las más de 40 grupos únicos, ha habido un crecimiento cristiano considerable entre los Hazara y algunos miembros de otros grupos también han comenzado a conocer a Cristo. Religiones principales. El 99,8% de los afganos son musulmanes. De estos, Oh, el 90% son suníes y el 10% chiíes. imagínense Perseguidores, tanto los, sí, sí, sigue, sigue. tanto los gobiernos locales como el nacional están altamente en contra de los cristianos. Los grupos extremistas, los cuales incluyen a los talibanes y al autoproclamado Estado Islámico, ISIS, están activos como perseguidores y los creyentes también son perseguidos por sus familias, amigos y comunidades. Muy bien. Imagínense el que tiene el llamado hacia los países no evangelizados. El 99% de los afganos son musulmanes, ¿sí? Ah. Pero por supuesto, este dato hace de muchos años atrás, el evangelio, ellos igual tienen ese número, porque los evangelios las personas cristianas convertidas están a escondidas, pues no, no se van a censar ellos como en el censo somos cristianos evangélicos, no. Eh, Están trabajando de forma oculta, como escuchamos y vamos a ir compartiendo. Yo tengo videos, porque hemos hecho un curso acá, el que está, en cada departamento hay un encargado de la voz de los mártires para informar a toda la población cristiana sobre estos hermanos, especialmente para que oremos por ellos. Entonces ellos nos capacitan, nos han dado un material, eh, un libro con varios temas, y a la parte hay pequeños videos que van mostrando sobre personas que viven en esos lugares, cómo viven, cuál es la situación de ellos. Y el mensaje que ellos imparten desde ese lugar es muy fuerte, muy profundo, de mucho desafío. ¿Sí? Cómo ellos se aferran, cómo aman al Señor. Por eso a veces algunos son despojados de sus casas, de sus bienes, a veces de sus lugares de trabajo, cuando se enteran que son cristianos. Así que vamos a ir compartiendo. Este es un poco, es uno de los países, por ejemplo, que estaba mencionando Leoncio, creo, ¿no? Estaba mencionando sobre esto.
Muy bien. Eh, lo que significa seguir a Cristo en Afganistán. Afganistán. ¿Qué más? Pues acá se ve mejor, ¿no? Casi. ¿Alguien más que pueda leer para compartir? Lo que significa seguir a Cristo en Afganistán. Alguien puede leer. Sí. Dígalo, mi apóstol, dice. Lo que sea Sí, seguir a Cristo es seguir a Cristo en Afganistán. Ahí está, sí. Los cristianos afganos no pueden reunirse a adorar a Dios abiertamente. Tienen que reunirse dentro de sus casas u otras construcciones pequeñas y que tienen prohibido evangelizar. Los cristianos y los que están interesados en los asuntos espirituales son muy reservados con su fe e interés en el cristianismo, especialmente después del aumento de arrestos en la última década. Los azotes, las torturas y los secuestros son los de rutina para los cristianos de Afganistán. A pesar de que olas de cristianos han migrado a países vecinos para poder vivir su fe abiertamente, las iglesias caseras afganas han seguido creciendo, perdón. Un pequeño número de cristianos son martirizados cada año en Afganistán, y sus muertes ocurren generalmente sin que el público se entere. Otros pocos también se encuentran en prisión, pero en el encarcelamiento no es en común. Los cristianos convertidos del Islam con frecuencia son asesinados por sus familiares o por otros musulmanes radiales antes de vale, siquiera vale. comenzar algún proceso legal. Acceso a la Biblia. Debido a lo que hay iglesias o Hace un ratito ahí, a librerías ver, un cristianas ratito, en Afganistán, un las ratito Biblias ahí, ¿me escucha? ya, Ya, sí. sí, sí, Eh, diga, siempre se diferencia esto. Hay musulmanes radicales, ¿sí? Ellos son los que causan persecución, los que son hostiles. Eh, también en ese lugar hay un grupo que se llama ISIS, que son extremistas. Esto es lo que de repente aparecen encapuchado, armado y en algún lugar donde se enteran que hay cristianos reuniéndose y de repente aparecen y comienzan a tirotear a todos. No se salva nadie, ¿no? Algunos se esconden, salen corriendo. Eh, sí, siempre hay grupos, no es que todo el país, sí, hay que siempre distinguir eso, ¿sí? Hay musulmanes extremistas y este grupo ISIS es un grupo como tipo guerrillero, ¿no? Eh, entonces ellos de repente aparecen. Entonces por ese peligro es que no se puede yo tener ya, eh, eh, en la forma. Hablando de esto, yo quería resaltar un poco, decía, las reuniones en las casas. Eh, entre los que están ahí escuchando, lo que estamos, me gustaría que uno pueda participar. ¿Alguien tiene en su congregación tienen experiencia de trabajar así en las reuniones en las casas? Uno llama, bueno, célula, reuniones de hogar, bueno, ya sea el nombre que tengan, ¿no? Pero al fin y al cabo son grupos pequeños que se reúnen en una casa con un encargado, un líder, este, pero que pertenece a la congregación, por supuesto, ¿no? Sujeto al pastor y trabajan en coordinación. ¿Alguien está trabajando así en una congregación?
Sí, pastor, hay unos cuantos hermanos que en gracia de Dios lo hacen. Tienen esa misión en ir a evangelizar por casas. Y no solo acá, sino vamos a familiares que aún no son pertenecientes de la familia ya que son creyentes como tal. Es como tiempo de hacer esa misión de evangelizar como tal. Casi iglesia hacemos. Hay hermanos encargados ahí para Casa, ello, junto con hacen, los ancianos, o sea, nuestras autoridades. hacen casa iglesia. Sí, pastor, sí. Siempre con dirección en base a nuestras autoridades, o sea, los ancianos que los dirigen, vayan a esto, y algunos diáconos que también se involucran ahí. Que toman, perdón, toman el modelo de la iglesia de Ah, ¿cómo se llama? De San Juan de Miraflores, del pastor Villalta. ahí sí, Toman sí, el creo, modelo de ahí sí ahí. me agarró. No estoy al tanto del detalle, pero sí, sí creo, porque el pastor Luis siempre lo confirma eso, siempre en las cultos como tal. Pero bueno, como yo todavía no mucho Eh, he ido, por ejemplo, ¿tú participas en alguna célula en la casa o no? ¿En alguna reunión casa iglesia o ninguno participas tú? pues, se puede decir por apoyo algunas veces. Algunas veces voy, pero voy a casas, en este caso voy a familiares de los jóvenes como tal, como quien evangelizar a los jóvenes, o si no también de visitas, hablándoles de palabras, cuando algunos familiares o jóvenes se van alejando así sucesivamente, ¿no? A eso vamos, a cumplir esa misión de ir a hablarles. Por Yo más me ejemplo, enfoco en la parte de que es jóvenes como tal, pero ¿cómo hermanos, funciona? familia, Por ya esas ejemplo, son las autoridades o hermanos y demás. hermano Cristian, ¿no? Diga, ¿Cómo funciona una reunión, una casa ahí, digamos, así, en pocas palabras, digamos, una reunión en una casa, ¿cómo funciona? Tú has estado en una reunión. De repente tú no la diriges, no sé, pero allá. Lo que Ya, le explico. Bueno, lo que hacemos la metodología que, bueno, en mi parte, en lo que es el grupo de jóvenes, hacemos primero preguntar las necesidades que tiene cada hogar como tal, ¿no? Sean, este, económicas como, o personales, locales, para que estemos en oración en ella, tanto en su casa como en la congregación como tal. Tenemos también un servicio llamado servicio de oración, que son los días martes. Si hay todos los ancianos y hermanos que son permanentes, van, oran por esas peticiones que ya hacemos cuando vamos a visitar. Otro también es, ya eso enfoca ya creo con los diáconos y los ancianos van, visitan y si pueden ayudan económicamente a una necesidad, a una familia ya que requieran apoyo como tal, tanto económica o como también espiritual. hermano, yo te pregunto, por ejemplo, la reunión en una casa, ¿cómo es? Comienza, Allá, bienvenida a una reunión en... no, a donde mucho hay van como cuatro o cinco hermanos. Un hermano dirige ese programa como tal, da la bienvenida, todo. Hay otro hermano que se enfoca a las alabanzas, que da pequeñas alabanzas nomás, ¿no? Y el hermano encargado como del ministerio, en este caso evangelística, él va y da el mensaje. Pero hay otro hermano también que ora por la familia, da sus peticiones. Para eso ya entramos en confianza los familiares de la casa, que lo digan, y el hermano ora. Y por último, le invitamos a toda la familia que puedan pertenecer a la iglesia a asistir. Esa es una metodología que se utiliza como tal en la evangelización de hogares. Hay un Eso es hermano que en caso, dirige, ese es el caso de una familia que no congrega. claro, exactamente, o que se haya alejado constantemente, o que se haya apartado un tiempo de la iglesia como tal. Mm. Bueno, esa es una reunión más evangelística, pero en realidad las reuniones en las casas, y también la que yo he visto, pues yo participé ahí en casa de casa iglesia. eh, entonces generalmente es en el hogar de un creyente. Nosotros también hacemos así, vemos que son creyentes, sea que ofrezca su casa, o si no, pues un colaborador, ¿no? Un creyente comprometido. Entonces ahí se hacen reuniones siempre una vez a la semana en un mismo horario. Eh, entonces la familia ya es creyente, ¿no? Ellos participan. Siempre algún familiar que no es creyente, bueno, ahí se lo involucra y se lo va ganando. Y luego van invitando a algún familiar, algún vecino a las reuniones que ellos participan, porque es una casa, entonces ellos vienen. Y ahí siempre la reunión
eh, a diferencia de un culto general, que el grupo es pequeño y entonces hay oportunidad al diálogo, ¿sí? El mensaje es como un diálogo, se comparte, se comparte específicamente una necesidad que no puedo hacer en un punto de día domingo. Entonces las personas se sienten atendidas, escuchar personas atendidas específicamente en su necesidad, se puede explorar específicamente por su necesidad. Sí. Eh, y al final algunos dan un compartir. No sé cómo lo hacen allá, dan un compartir. Cuando pero no ha sido obligatorio. Bueno, en ese caso, hasta donde sé, no se les ha pedido mucho, hermanos, obligatorio que Dios no sea como, se puede decir algo a cambio, ¿no? No, no así nomás, solamente un gracias y lo importante es la invitación, que sean partícipes en la iglesia como tal, tanto la familia en general. No, no es, no es, digamos, con una, algo a cambio, como se podría decir, ¿no? Pero sí, sí que nace el corazón de la familia que visitada, normal, se acepta también. Depende de la familia que, a la que se va a visitar también. Claro, pasa es muy difícil cuando la familia de esas personas no creyentes no tiene la obligación de hacer una cena, pero por eso digo, cuando son el hogar de los mismos líderes, los encargados, el pastor Villata los llama a ellos pastor laico, ¿no? Pastor laico le dicen ellos. Nosotros le decimos encargado, ¿no? No usamos ese título, me parece a mí, no sé. Bueno, cada uno. En Entonces, castellano le dicen el encargado, como es el los mismo, dedicados. Sí, ahí sí. claro, el mismo líder o el mismo colaborador, entonces ellos preparan un compartir. No se le puede exigir a un no creyente o a alguien que no viene que lo haga, pero no lo puede hacer. Ellos a veces te invitan, por supuesto, hay veces que ellos lo hacen o no. Pero cuando se hace en una casa, lo importante es eso es diferenciar, ¿no? Cuando es algo evangelístico se lo puede hacer una vez y solamente esa vez esporádicamente, pero cuando es el lugar establecido ya, ¿no? Entonces siempre tiene que ser personas comprometidas, creyentes, porque si la persona no está comprometida, un día que está desanimada, te va a decir, no, hoy no, te lo termina votando a lo que se reúne, ¿no? Entonces se busca un hogar de creyentes que son firmes en la iglesia, para que haya continuidad, se pueda discipular, se pueda también traer enseñanza en esos lugares. Bueno, yo me convertí y crecí en la iglesia donde estábamos en las reuniones en pequeño, en casas. Los días domingos nos reuníamos en lugar grande, pero en la semana toda actividad era dentro de las casas, ¿sí? Y es muy interesante eso. Y también otra ventaja en las casas es que ahí pueden surgir los líderes, ¿eh? Eh, en el día domingo no todo tiene oportunidad de compartir, más si la iglesia es un poco grande, ¿no? Que la iglesia donde estábamos era bastante grande, éramos más de 1000, éramos como 2000, 3000. Entonces jamás uno podría participar allí. Pero en cambio los grupos pequeños, ahí yo comencé primera vez a orar en público, a participar con una palabra, una parte de Dios, y uno va desarrollando sus dones en esos grupos pequeños. Y eso es muy interesante, sí, interesante. O si no, ¿dónde uno puede practicar? En las casas se puede practicar. Yo por eso animo a los seminaristas, los que me estén escuchando, no sé cuántos están todavía, pero los que estén escuchando, yo los desafío que el pastorado, trabajo ministerial, el servicio a la iglesia, comencemos practicando en grupos pequeños, seamos responsables de un grupo de personas que estamos discipulando, que estamos ganando para el Señor. Esa es la labor pastoral, la labor misionera donde podemos comenzar a servir a Dios.
como han leído los hermanos. Primero dice Jerusalén, Judea, Samaria. Sí, se comienza una casa. Yo primero fui líder en un grupo pequeño. Yo ahí comencé a enseñar, a practicar, a preocuparme por los hermanos nuevos. Si venían, si no venían, por qué no vino, qué pasó, qué problema tiene, escuchar la necesidad de las personas, eh, estar a cargo de un grupo de personas. Eso es muy interesante, ¿sí? Es muy necesario. Es una parte práctica. Pues si no, la vida no es muy teórica. Yo veo a veces las personas es muy teóricas, y a veces nos gusta hablar, la misión para discutir sobre temas, profundizar más y más y más. Y al fin y al cabo terminamos, es demasiada teoría, que no está mal aprender, la parte teórica, saber, pero hay muy poca práctica, ¿sí? No solamente el culto es centrado en el día domingo, se predica ahí, se escucha ahí, la gente llega, se va a su casa. Y hay gente con dones, con talentos que no están practicando, ¿sí? Si a uno sirve, bueno, limpiando el templo, el que canta, canta, o no, después no hay mucha forma en que están todos ocupados en sus actividades. En cambio, los grupos pequeños, el líder va notando a ver a alguien que tenga un don para hablar, sus dones evangelísticos, comienza a evangelizar, comienza a invitar a otros. La persona es incentivada. Hasta los niños pueden participar en grupos pequeños, ¿sí? Ellos son, en cada persona es importante allí, porque uno realmente lo conoce. Por ejemplo, yo tenía la iglesia nuestra, tenía como 2000, más de 2000 miembros, imagínense. El pastor ni me conocía a mí. Yo lo veía de lejos. Entre la gente no nos conocíamos. ¿Cómo nos íbamos a escuchar? Sin embargo, en ese grupo pequeño ahí sí, ahí sí uno puede ser discipulado, escuchado y atendido en su necesidad, ¿sí? Y después congregamos el punto principal, pero en ese lugar donde uno aprende las cosas, uno puede preguntar, ahí hay un espacio para preguntar, importante, la participación en la familia es importante. La familia, uno tiene acceso a la familia, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, para corregir ciertas cosas que no están bien. A veces en el domingo se dicen en el culto unas palabras más generales. La gente a veces escucha, escucha, pero nunca llega a ordenar por ahí su vida. Ciertas cosas que están desarregladas. Pero los grupos pequeños hay oportunidad de hablar directamente, preguntar, de explicar por qué, qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, siempre hay personas toca a veces que van a la iglesia a veces por tiempo, pero ellos, por ejemplo, viven juntos, su familia, y no están casados, por ejemplo, ¿no? Normalmente. En los casos que nos pasaba, nos tocaba. En los grupos pequeños se puede conversar, se les puede explicar y hablar, cuando son nuevos, por supuesto, ¿no? Porque es importante o que se bautice o que ordene su vida. Tienen que casarse, tienen que hacer esto, tienen que arreglar. Amén. Leemos esa parte, dice acceso a la Biblia, a ver, y después el trabajo de Bon. Trabajo de Bon se refiere a la voz de los mártires, ¿sí? ¿Alguien puede leer allí? ¿Puedo, pastor? Sí, sí, por supuesto. Pueden. Acceso a la Biblia. Debido a que no hay iglesias o librerías cristianas en Afganistán, las Biblias están únicamente disponibles a través de redes ministeriales o en formatos digitales. Existe un acceso limitado a las Biblias impresas y ser dueño de una es extremadamente peligroso. Muchos creyentes no tienen su propia Biblia, pero hay Biblias en línea y en otros formatos disponibles, las cuales son extremadamente útiles para los creyentes y los que están interesados en los asuntos espirituales. Hay en marcha muchos esfuerzos por traducir la Biblia a los idiomas de algunos grupos que no tienen una traducción de la Biblia en su idioma nativo. Exactamente. Miren, eh,
el valor que ellos le dan al tener acceso a una Biblia. Ah, para ellos, nos explicaba un pastor que está trabajando allá, es un tesoro cuando alguien de ellos tienen dentro de su familia, aunque sea una Biblia, ¿sí? Es un tesoro para ellos que tengan acceso a una Biblia, cuando lo tienen, por supuesto, a escondida. Lo que distribuyen Biblia, allí le llaman traficantes de Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo llevan de forma oculta, ¿sí? Camuflada. Un pastor misionero dice, con su primer trabajo misionero ha sido justamente, dice, yo era traficante de Biblias. Entonces él llevaba a escondido, pasaba, dice que era un milagro realmente, ¿no? Los testimonios de ellos son tremendos, ¿no? Cómo hacen la que no lo justamente descubren, están revisando a todos, justo en su bolso tenía Biblias, iban a revisar y justo lo llaman a este oficial, y cuando lo llaman, y después viene ya, se olvidó y lo dejó pasar. Y cosas así, milagros, porque si le descubren un bolso lleno de Biblia, se van a la cárcel. Y de esa manera, arriesgando su vida, su libertad, son los que llevan la Biblia y los que tienen Biblias eh, también. Entonces, por supuesto, les es difícil que ellos conozcan, se les enseñe la Biblia, pero a pesar de toda esta situación, llegan Biblias, ¿sí? Están llegando de un lado a otro lado. Está bien. Y por supuesto, ahora a través de la forma digital, hoy también es posible. Si hay gente que tiene esa forma, también puede tener su Biblia, pues, ¿no? El trabajo de Wong se refiere, como les decía, los hermanos que tienen este ministerio de la voz de los mártires, un ministerio muy grande, eh, donde ellos hacen muchísimos materiales y lo distribuyen de forma gratuita, ¿sí? Entonces han llegado varios libros, inclusive un calendario devocional para cada día orar por un país específico, donde están siendo los hermanos perseguidos, torturados. Entonces tenemos por cada día un país para orar, ¿sí? O un testimonio de alguien que pide oración o alguna situación. Entonces ellos se encargan de distribuir toda esta información a los otros países, ¿no es cierto? Y así ha llegado a nosotros. ¿Qué hay puede leer allí del trabajo de Hugo? ¿Continúo, pastor? Sí, 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 continúa. Ya. Y yo quería agregar un poquito, pastor. Sí, Había yo escuchado tiempo atrás a un misionero bautista sí, acerca de la Biblia, ¿no? Qué tan difícil es llegar a otros países, ¿no? Otras culturas. Y habló también acerca de Pablo. Pablo también escribió cartas, ¿no? Al menos 4 cartas desde las cárceles, como usted menciona. Esas cartas él no las envió así a la vista pública. Él utilizó pues cierto tipo de seguridad para que no sean encontradas al momento de salir, porque eran revisados, dice, los que visitaban las cárceles amén, eran amén. revisados, ¿no? Y esas cartas lo tenían pues bien oculto, el que iba llevando pues hacia su destino. Entonces, aún en los tiempos de Pablo también era difícil, ¿no? Que cada Amén, carta amén. que Sí, llegaba a la iglesia, ¿no? exactamente. Y más aún en esos tiempos de Pablo, aún no había sido escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento y no había problema, había acceso a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero lo que menciona el hermano, excelente eso, el problema eran las cartas, sí. Era porque era prohibido. Estaba preso por predicar, entonces imagínense, también estaba prohibido que circule la carta de ellos, porque cuánta gente se fortalecía, o era ganada, o era bendecida, si el evangelio se propagaba a través de las cartas, y más cuando ellos estaban detenidos, y más cuando ellos ya, algunos iban siendo martirizados, ya no estaban, pero las cartas seguían circulando.
¿sí? Seguían circulando y como decía el hermano muy bien, en forma, era escondida, no era abiertamente, no estaba permitido, sí, sí, por supuesto en ese tiempo también. Pero miren que Pablo dice, ¿no? Cuando llegue esta carta a ustedes, también los hermanos de otros lugares también la lean, ¿no? Cuando hablaba los hermanos, la Colosense y la Efesios son muy parecidas, ¿no? Entonces la misma carta, aunque era enviado a, a Éfeso, por ejemplo, eh, también la leían en Colosas, también y así viceversa, ¿no? Y así era distribuida, porque de esa manera ellos se enriquecían. Imagínate el tesoro que era para ellos el llegar a esa carta directamente escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Que no estaba con ellos físicamente, pero llegaba a ellos con una doctrina, ¿no? Corregir aspectos, porque imagínate, estaban comenzando la iglesia, hay muchas cosas que no se sabía como nosotros hoy sabemos, no sabían absolutamente, ni siquiera los mismos apóstoles que estaban en Jerusalén, hay cosas que no tenían claridad en cuanto a la iglesia gentil, ellos sabían como judíos y demás. Entonces, directamente el apóstol Pablo, por revelación, él guiaba hacia la congregación y en forma escondida, sí, es verdad. Muy bien. ¿Doy lectura, pastor, o ya? ¿Cómo, cómo? Ahí va a leer la parte que faltaba. Eh, ¿la, ¿O? la leímos o no? No la leímos. Ah, no la leímos, ¿no? No A lo ver. leímos, fue mi interrupción. Disculpe. Ah, ya, ya. Ah, pensé que la habíamos leído. Sí, la trabajo de Wong. A ver. El trabajo de Bon. Bon equipa a Sí. los cristianos afganos por medio de proporcionarles Biblias, realizar transmisiones de radio y televisión, capacitarlos en discipulado, apoyar a los trabajadores del frente y otra forma de asistencia práctica y espiritual, con un enfoque espiritual en ayudar a las mujeres perseguidas y a las viudas de los mártires. Amén. Ajá. Ese es el trabajo que hacen los hermanos. El ministerio es un ministerio muy grande, ¿sí? Creo que son apoyadas de muchas personas con recursos. Así que llegan, envían ayuda a la viuda, por ejemplo, de los mártires, personas que han sido martirizadas y personas que han quedado, que han sido también despojadas de sus bienes, también envían ayuda. Aparte de los materiales que llegan a nosotros, es decir, a ellos les llegan con todo tipo de ayuda de mercadería, ropa, alimentos. A veces muchos, hay grupos, vamos a ver luego en los videos pequeños que voy a mostrar en las próximas clases, que a veces están refugiados, han salido, por ejemplo, cuando hay un país que ya no se puede vivir, entonces eh, ellos salen en grupos o algunos los expulsan de sus lugares. Entonces van saliendo en grupo y se juntan todos, entonces este ministerio se encarga de agruparlos en algún salón grande, un templo, buscarle vivienda, alojamiento. Y también se encarga de llevar ropas, abrigo, alimentación, agua. Entonces es un trabajo este, arduo, tremendo lo que están haciendo. Sí, muy bien. Sí, un poco de lectura aquí, aunque ya habíamos visto, los hermanos, las escrituras habían visto ya, vamos a leer un poquito, la misión del Antiguo Testamento. Podemos leer aquí también la misión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede ser mejor entendido, dice, en el contexto de un bosquejo de 3 puntos, los cuales revelan la función de Israel en el plan misionero de Dios para el mundo. A. Responsabilidad. Le es encomendado a Israel el mandato de compartir las bendiciones de Dios con otras naciones.
La Biblia empieza con Adán, el padre de la raza humana, no con Abraham, el padre de los judíos. En los primeros 11 capítulos de Génesis se registran los esfuerzos de Dios tratando con los hombres en su totalidad. Cuando examinamos el pacto de Dios con Abraham, observamos que las promesas del Señor no son hechas con la intención de excluir a las demás naciones de su bendición, sino de proveer un canal por el cual todas ellas resulten beneficiadas igualmente. Muchos cristianos creen que los convenios de Dios con su pueblo estaban simplemente destinados a proveer una línea genética para la venida del Salvador. Aunque hay mucho de verdad en este concepto, no podemos aceptar esta tarea pasiva como la única para Israel. ¿Se entiende esto, no? Yo escuché eso también, algunos mencionan de que antiguamente Israel solamente fue necesario para esto, ¿sí? Para proveer esta línea genética por el cual vendría el Salvador al mundo entero. Que solamente para esto sirvió Israel. Como ya hoy no es necesario, ya no hay un Israel de Dios. Ah, pero vemos que desde un comienzo siempre el plan de Dios. Bonito. Bonito, disculpen hermanos que ya resolví esta. No sé qué pasa. Sí, no, ¿qué pasó? Bueno, yo no puedo ahorita. Dile a tu hermano. Sí, ahí voy, ya termino un ratito, ¿verdad? No. Amén. Entonces, dice aquí el Antiguo Testamento muestra repetidamente que el pueblo hebreo existió para tener un papel agresivamente activo en el cumplimiento del programa de la misión de Dios. Ah, solamente que Israel, como ya habíamos visto, no obedeció, se cerró. Es la tendencia generalmente, ¿no? Ah, primero, por supuesto, que hay hacia adentro, una misión, siempre decimos, primero es hacia adentro, pero luego es hacia afuera. Hoy también, el pastor Rick Warren, es un hombre de Dios que escribió libros muy lindos, una de ellas se llamaba La Iglesia con propósito. Entonces, él decía, tenemos un ministerio, dice, dentro de la iglesia, pero tenemos una misión fuera, sí, hacia afuera. Y él, la iglesia con propósito, él habló sobre 5 propósitos de la iglesia, que justamente coincide con nuestras 5 C, ¿sí? Todas las iglesias hermanas nuestras, presbiterianas y Cristo P, tenemos las 5 columnas, ¿no es cierto? De las 5 P, no, 5 C, de las 5 C. Y este pastor le llamó a esto los 5 propósitos. Él le llama es adoración, servicio, evangelización, misión,
bautismo, que es comunión, y enseñanza. Igual que la 5C. Nosotros decimos en vez de adoración, decimos culto. En lugar de servicio le cambiamos el nombre al servicio, le decimos colaboración, para que esté la C, ¿no? Y después, bueno, evangelismo, después otra es comisión, capacitación en lugar de servicio, eh, enseñanza, digo, capacitación y comunión, ¿sí? La 5C. Interesante está toda su enseñanza. Muchísimas iglesias han tomado este modelo, porque él dice que las iglesias se desarrollan en toda la misión y en toda la extensión cuando se fundamenta y se basa en los 5 propósitos que Dios ha dado. Y funciona según los propósitos y no según la tradición, ¿sí? O las costumbres, sino lo que debe, dice él, impulsar a la iglesia son sus propósitos. Y entre ellos es adorar, evangelizar, hacer misión, enseñar, capacitar, todo esto. Amén. Están los textos que respaldan. Le son dadas, le son dadas a Israel los medios para cumplir eh, esa tarea, la de hacer misión. El hecho de que Israel poseía la obligación bien definida de ministrar a las naciones es ciertísimo. Como un reino de sacerdotes, ellos tuvieron el papel de mediadores, Dios y los otros pueblos. Pero, ¿cómo iban a hacer para cumplir con esta parte? ¿Evangelizarían activamente a las naciones de su alrededor o se sentarían a esperar que las naciones vinieran a él? Mm. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, sí sucedían, hay muchos gentiles que ellos venían, ¿sí? Ah, se circuncidaban, conocían al Dios de los hebreos y servían al Dios de los hebreos. Ah, pero no había una forma, una misión hacia afuera. Aunque Dios siempre estuvo activo, Él ha enviado profetas constantemente, no solamente a Israel, sino también hacia afuera también. Muy bien. C, respuesta. Israel, con pocas excepciones, falla en el cumplimiento de su obligación y contra su voluntad es enviado a las naciones. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Sí? Alguien que es enviado a la misión en contra de su voluntad del Antiguo Testamento. ¿Ahí se acuerda de un ejemplo bíblico? Bueno, para terminar, es el profeta Jonás, ¿sí? Ahí vemos claramente, ¿no es cierto? Que Dios tiene que enviar a este profeta como misionero a Nínive y él se rehúsa completamente, él se niega completamente. Sabemos la historia, sin embargo se va a otro lugar y Dios prácticamente lo obliga, ¿no? Lo empuja y al final él termina obedeciendo a regañadientes, ¿eh? Y a pesar que uno diría es un éxito total porque se convirtió como nunca, todos se convirtieron, hasta los reyes, todos se convirtieron, y él en lugar de alegrarse se entristece. Es una cosa extraña lo del profeta Jonás realmente. Pero ahí vemos un ejemplo claro de ese fuerte llamado de Dios hacia hacer por salvar, darles oportunidad
con un mensaje de arrepentimiento para que ellos se vuelvan. Interesante como cuando ellos escuchan un mensaje muy claro, cómo escuchan, oyen, y cómo se arrepienten. Ah, interesante. Muy bien, hasta aquí estamos llegando al final entonces, hermanos. Pastor amigo decía, hasta aquí me dio el Señor, si sigo más será de hombre. Pastor, esta es la tercera clase, diga. Es la tercera clase, sí, es la segunda exposición que hubo, sí, es la tercera. Ay, Muy bien, oramos para concluir, terminar, hermanos, a ver quién nos puede guiar. Hermano Javier, ¿puedes orar Bien, para terminar? bien, pastor, oremos, por favor, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias primeramente por tu gracia y tu misericordia. Y gracias por permitirnos ser instruidos, ser enseñados. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por tu asistencia en estas clases que en verdad tenemos tanto que aprender de ti, Señor. Estamos en tus manos. Úsanos de la forma como tú quieres, bendito Dios. Y gracias por mis hermanos, gracias por el pastor Aurelio, y gracias por las exposiciones, y por todo, Señor, por cuanto hoy nos has permitido aprender de este curso. Gracias, Padre. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, amén, hermanos. Estamos viendo el próximo.